Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos acá, yo, Patricia Gutman y Boris Martínez, en un capítulo más de Enlace Brasil. Boris, ¿cómo estás tú? Muy bien, Pati, muy buenos días a todos también. Estamos arreglando aquí el celular para ver lo que nos dicen también las redes sociales. Todo bien, en un día que retornamos de las vacaciones. De hecho, esto es nuestro primer capítulo, esta, llamémoslo, segunda temporada de Enlace Brasil 2025, donde hay varias novedades que queremos compartir con ustedes. Y hoy día me tocó un día bien nublado acá en mi tierra, en Valparaíso, como todos saben. No sé cómo está en Santiago el clima, pero nada, esperemos que sea un augurio de un gran año, Pati. Esperemos que los objetivos de Enlace Brasil, de Enlace X, el proyecto, digamos, que abriga este podcast, se vayan cumpliendo. Tenemos también noticias del South Summit que se viene pronto. Así que nada, entusiasmado además con una súper invitada hoy día. Sí, bueno, como siempre nosotros nos comprometemos de traer aquí a puros invitados de lujo. Hoy vamos a tener a Bruna Oliver del PIT de São José dos Campos. Nexus también nos va a contar un poco más de qué se trata todo eso. Prometo que eso no hay favoritismo porque de nuevo es mi ciudad, pero son casualidades de la vida. Es que São José es un polo de innovación y tecnología bastante relevante en el ecosistema brasileño y paulista, así que siempre vamos a estar ahí topándonos. Y yo también acá en un día bastante soleado, mucho calor acá en Santiago, y también muy, muy optimista con todo lo que lo que hemos logrado este último año con Enlace X, con Enlace Brasil, con nuestro propósito que es acercar esos ecosistemas y promover la innovación, generar nuevos negocios, generar riqueza e intercambios entre Hispanoamérica y Brasil. Así que muy feliz y entusiasmada. ¿Y te parece que invitemos? ¿Tú traes algo interesante hoy, Boris? Además de nuestra gran invitada. Además de nuestra gran invitada. Si quieres compartir o partamos. Yo para respeto a nuestra invitada, la voy a hacer participar del escenario ahora justamente. Ella es Bruna Oliver, que se nos suma ahora. Hola Bruna, ahí aparece en pantalla. ¿Cómo estás? Bienvenida a Enlace. Bruna, como decía Patti, viene o está en este momento trabajando ahí en São José dos Campos. Así que Bruna, micrófono suyo. Bienvenida. Muchas gracias, Boris. Muchas gracias, Patricia. Primeiro, graças por la invitação, é um grande prazer. E sim, eu conheci Patti não por São José dos Campos, por South Summit, por ter esta conexão com Chile. E, bueno, acá estamos. Eu não vivi acá, mas sim, é um grande polo. Y bueno, muy placer estar con vosotros. Gracias a ti también por aceptar la invitación, Bruna. Nos convoca una conversación muy orientada a la innovación abierta, al rol que cumples tú particularmente y tu institución ahí en ese ecosistema de São José dos Campos, paulista y de Brasil en general.
Te vamos a preguntar obviamente tu opinión de las actividades que ocurren allá, del valor que tiene para las empresas hacer innovación abierta, qué falta, en qué podemos poner un poco más de atención. Y nada, Patti, si quieres partir ahí con algunas preguntas o pidiéndole a nuestra invitada algo. Sí, nos gustaría que contaras un poco de Bruna, de ti, de cómo llega la innovación en tu vida, cómo parte esa trayectoria que nosotros conocemos desde el South Summit, pero cómo ha sido este paso desde el South Summit hasta Nexus, para que nos cuente un poco, para que te conozcan. Sí, claro. Bueno, yo empecé temprano, cuando tenía como 17 años, con mi primera empresa, que era una empresa de investigación de mercado. Desde entonces pasé por algunas áreas, principalmente en sectores de comercial, entonces en algunas startups, tanto acá en Brasil, pero también en España y Malasia. Yo hacía proyectos también con estrategia y también un poco de innovación. Yo tuve mi startup se llamaba Kushi, que era una plataforma de alquileres de cocinas industriales. Esto pasó en la pandemia, entonces teníamos muchas cocinas disponibles. Después de uno o 2 años, yo encerré la startup y fue cuando tuve la oportunidad de tener el primer contacto con Rio Grande do Sul y entré en una startup de transformación digital y ahí tuve el contacto con South Summit, porque este mismo grupo de la empresa, este proyecto que ha venido de España y sería para 4.000 personas. En la primera edición tuvimos 20.000 personas. Y empecé como voluntaria, pero después fui teniendo otros roles dentro de la empresa. Y bueno, ayudé a desarrollar todo el departamento de startups de ecosistemas de innovación. Y bueno, este fue una gran experiencia para mí, principalmente hablando de ecosistemas de innovación, porque era mi parte hacer estas conexiones. Y bueno, ahora estoy acá en Pitch, tanto hablando de innovación abierta con las corporaciones, startups de acá, pero también desarrollando el ecosistema cuando hablamos de estrategias de innovación corporativa. Excelente. Eso es algo que llama mucho la atención. En Brasil la gente parte muy temprano. Eso es algo común. Algunos de nuestros invitados que han empezado su startup a los 17 años, 18, ya estaban en ese mundo sin vuelta, digo yo, del emprendimiento. Boris, te voy a dejar el micrófono para no monopolizar, pero nos gustaría que contaras un poco más sobre los programas que están llevando hoy en Nexus con innovación abierta. ¿Por qué estas empresas? ¿Cuál es el valor que ven las grandes empresas en la conexión con Nexus y startups? Dale, Bruna, nomás, responde. Después yo te voy a hacer 2 preguntas que creo que faltaron en la presentación, que son las preguntas típicas de esta conversación. Ok, vale. Bueno, hablando un poco más, ¿qué es Nexus dentro de Pitty? Me gusta hacer la comparación de hardware y software. Hardware es como el Pitty, entonces tenemos acá la infraestructura. Y bueno, en Pitty hay muchas cosas. Además de Nexus, tenemos los clusters acá. Entonces, los clusters de agro, aero,
de tecnología e información, tenemos programas de ciudades inteligentes y también programas voltados para el social y emprendimiento con jóvenes. Y bueno, además de esto, ¿qué hace Nexus? Nexus sería el software porque hace la gestión de todas las empresas que están residentes acá en Piti. Y bueno, dentro de Nexus hay muchos programas, desde la ideación, cuando el emprendedor aún es una persona que está entendiendo todo que quiere hacer, sea mercado. Después vamos a tener el programa que se llama Growth, que acá estamos hablando de un negocio que está empezando a tener sus primeras ventas. Después vamos a tener el programa Scale Up, cuando ya tienen un producto validado, ya está como vendiendo, está escalando. Y bueno, ahora va a hablar un poco más de cómo puede tener más productos, internacionalización. Creo que ya hablaron también con nuestro departamento de internacionalización y ahí hay programas como Soft Landing que hace esta conexión con otros países también. Además de esto, tenemos los programas R&D Corp, que son para corporaciones, tanto corporaciones residentes como asociadas, y esas corporaciones quieren hacer tanto innovación abierta, pero también desenvolvimiento con pesquisas y bueno, entonces todo esto hace parte de Nexus y tenemos acá personas que cuidan de cada uno de estos programas. Fantástico, fantástico, Bruna. Quería complementar un poquito la presentación, porque tú comenzaste muy temprano en esto. No nos contaste, parece, de qué ciudad eres originalmente. ¿De dónde eres, Bruna? ¿Dónde te tocó nacer? Mi ciudad tiene un nombre muy, muy gracioso, que es Pindamonhangaba. Entonces, en trabalingüe, si quiere aprender portugués, prácticas con Pindamonhangaba. ¿Y eso es dentro del Estado Paulista? Sí, muy cercano acá de San José dos Campos. Ah, perfecto. Me voy a tener que aprender ese nombre porque no es fácil. Y la segunda gran pregunta antes de continuar con lo de Pit, que me parece importante, ¿de qué time você es torcedora? Mi novio está tentando me cambiar para Flamengo, pero mi corazón es corintiano. Pero no sé. Igual que Patti. Teniendo una negociación. No va a cambiar. Puede ser Flamengo en Río, de repente ir al partido, pero un corazón corintiano no se cambia. Fácil, lo interesante es que él es de Maranhão. Entonces, Flamengo allá es muy fuerte. Ya. Pero bueno, lo importante es que usted se mantenga con el corazón corintiano. Oye, estábamos, y un poco para que la gente que nos escucha en Chile o nos ve en Chile sepa, yo estaba mirando algunos números de PIT, del hardware que tú mencionas, y habla de que en PIT hay muchas empresas residentes, más de 300 empresas vinculadas a PIT, que es un montón. Y además tienen el parque tecnológico, que no es un concepto tan conocido en Chile. Tiene una extensión de casi 200.000 metros cuadrados. O sea, es una cosa bastante interesante, donde además circula mucha gente, da las 300 empresas vinculadas. Cuéntanos un poquito el día a día de trabajar en un parque tecnológico. Luego entraremos un poco en detalle de los programas, pero ¿cómo es estar ahí en el medio de donde ocurre R&D, donde ocurren conversaciones corporativas, donde hay startups, donde hay otras empresas que estimulan también la innovación? ¿Cómo se siente eso versus estar en cualquier otra calle dentro del continente brasileño?
Sí. Para mí la sensación de estar en este tipo de ambiente es como estar siempre más motivado para hacer cosas diferentes. Y yo digo esto porque acá tenemos como casi 200 empresas residentes de muchas verticales. Entonces tenemos saúdes, industrias, tecnología, AI, mucha cosa, y con maturidades diferentes. Entonces, está acá, por ejemplo, puede encontrar un inversor, se puede encontrar un estudiante que está haciendo ingeniería ambiental. Como ayer tuvimos muchas personas extranjeras porque tenemos la visita de la Universidad Suffolk de Boston y muchos intercambistas que están haciendo MBA. Entonces, es común tener estas conexiones que en otro lugar no sería posible. Y entonces, estar acá es como estar abierto para que las puertas te digan, no sé qué oportunidad tengo hoy. Entonces, y ver personas jóvenes, personas más maduras. Entonces, todo esto es muy bacán. Tremenda diversidad que existe ahí conviviendo y las universidades, empresas, hay mucha, es un polo realmente que vale la pena que nuestros amigos acá de Chile o de otros países puedan conocer, ver cómo funciona esa dinámica y siempre tienen eventos también. Sí, sí, por supuesto. Yo. La última semana tuvimos como startups de Colombia acá, entonces es muy común tener personas que vienen acá para entender cómo funciona el ecosistema, para conectar con empresas grandes, por ejemplo, Embraer que tenemos acá, ITA con las grandes universidades, Unifesp. Entonces sí, están todos invitados, vengan entender y también experienciar. Los eventos están disponibles en nuestro sitio, pero también en nuestras redes sociales. Hay muchos que son gratuitos, la gran mayoría, en verdad. Y tenemos en agosto acá un evento que se llama Innovation Week, que se pasa entre 20 en algunos días. Y bueno, es un evento de 10,000 personas, muy interesante, entonces todos están invitados a venir. Qué interesante, Bruna, porque como bien dices, a veces y no se ve esa energía, no se vive esa energía en otros rincones donde la innovación no está tan presente. A veces uno trabaja en una empresa todos los días, rutina, ve las mismas caras y termina chato, como dirían ustedes. Y chato también lo decimos nosotros los chilenos. ¿Por qué? Porque la rutina un poco cansa, como que te vas poniendo un poco aburrido, fome, pero estar ahí, interactuar, y aquí te quiero hacer unas preguntas respecto de cómo llegas tú a conversar con estas empresas, a que se interesen por la innovación abierta. ¿Tú ves que las empresas están en qué etapa de madurez en esto? ¿Ya lo entienden, ya lo adoptan muy fácil o sigue siendo un proceso lento, de pagar, de evangelización? Que al final nosotros que trabajamos en esto hace algún tiempo, todos los días que conversamos con gente nueva que no conoce mucho el mundo de la innovación o del emprendimiento, de la tecnología, son nuevos feligreses para esta tendencia de usar el emprendimiento y la innovación para como un camino de desarrollo. ¿Cuán fácil es eso
en las empresas allá, Bruna? Ok. Bueno, tenemos algunas maneras de abordar innovación abierta acá. Entonces, tenemos tanto un producto que se llama innovación abierta, que es cuando una gran empresa nos llega con algunos desafíos. Y esos desafíos pueden ser muy definidos o no. Queremos innovar porque vemos que estamos perdiendo no mercado, por ejemplo. Y después hacemos todo este proceso para encontrar las soluciones que pueden ser startups, pueden ser universidades, bueno, lo que sea. Entonces hacemos todo ese proceso. Además de esto, tenemos algunos eventos que son más como rodadas de negocio para hacer esas conexiones. Y bueno, hablando un poco sobre la maturidad de estas empresas, innovación es estrategia. Entonces, algunas de estas empresas ya tienen esta idea que innovación es una inversión que hace en tu empresa y algunas no aún. Y bueno, y me gusta mucho hablar que innovación es como dos costos. Entonces, yo puedo tener el costo de invertir en innovación. Entonces, por ejemplo, hay un costo de tener muchas iniciativas que están empezando para que mi empresa sea sostenible en el futuro y sostenible en sentido de su empresa puede competir en el mercado que está cambiando, que la tecnología se desarrolla tan rápidamente como día a día. Tu empresa tendrá los mismos clientes, va a tener el mismo mercado. Entonces, ese tipo de sustentabilidad. Entonces, va a tener una inversión acá porque es como los fondos de inversión. Sabes que la mayoría de los proyectos no va a tener suceso, pero solo aquellos que va a tener todo el impacto y resultado en tu empresa. Y además tiene el costo de no invertir en innovación, que es el costo de quedar para atrás. Entonces, si todo el mercado está muy competitivo, ¿cuál es el costo de esos clientes que están contigo no tener más? ¿Cuál es el costo de las personas que están trabajando contigo, quieren trabajar en otro lugar? ¿Y cuál es el costo de, por ejemplo, vemos muchos casos como Kodak, que empresas que eran muy grandes, muy importantes en el mercado, pero no supieron cómo hacer la innovación, y entonces tuvieron todo este costo. Entonces, tiene que tener una balanza y tener métricas para hacer esto. Entonces, hablando de los horizontes de innovación, sabemos que la mayoría de las empresas están en horizonte 1 y horizonte 2. Uno habla mucho más de eficiencia operacional, entonces, ¿cómo podemos hacer el core business, entonces, aquí de servicio o producto que me trae la mayoría del dinero más efectivo, más productivo? Y ese sería lo uno. Entonces, cuando las empresas están empezando, mira más en este tipo. Y también tenemos Horizonte 2, que es cuando tenemos negocios adyacentes al que tenemos ahora. Entonces, cosas que podemos conectar y pueden tener nuevas recetas. Entonces, acá tenemos mucho cortar costo, acá nuevas fuentes de dinero. Y tenemos los horizontes 3, que hablamos acá un poco de nuevas posibilidades de negocios. Entonces, muchas pocas empresas están enredadas en ese tipo de innovación. Entonces, lo que hacemos acá es entender principalmente con las empresas que tanto contratan innovación abierta o están residentes acá en R&D, entender su nivel de maturidad en los horizontes y cuáles son los objetivos. Ahora, a corto plazo, a medio,
a largo plazo. Entonces, y todas estas inversiones tienen que estar direccionadas para cada uno de estos horizontes, porque la sostenibilidad es esto. Entonces, ahora, pero también después. Quiero hacer solo un paréntesis, porque cuando uno habla de Kodak en el mundo, en otros países, puede parecer es como un ejemplo tan, es común, claro, pero para nosotros que somos del Valle del Paraíba, sabemos el impacto que tuvo, porque de la industria que estaba ahí en São José dos Campos, y era como entre cuando había alguna crisis en una de las industrias de las que hacen ensamblaje de autos o de Embraer o Kodak, el impacto es directo en la región. Para nosotros tenía una historia muy cercana, siempre tenemos a alguien que trabajó ahí y era muy presente. Era solo para hacer un paréntesis aprovechando de contar un poco más de la región. Esto. No te escuchamos. Sí, Bueno. perdón, tenía silenciado. Te decía que estaba haciendo publicidad turística para toda la gente que visite San José dos Campos. Bruna, en esto de los horizontes de innovación que tú ves, con los que interactúas diariamente, ¿dónde situarías tú hoy día porcentualmente a las empresas? ¿Qué porcentaje en el horizonte 1? ¿Qué porcentaje están mirando el 2? ¿Cuánto hay en el horizonte 3? Esto de, ¿estamos mejorando nuestro negocio? ¿Estamos viendo cosas adyacentes? ¿O en realidad estamos buscando cambiar y meternos en un nuevo negocio? Bueno, la gran mayoría, no sé, estos porcentajes desde mi cabeza, pero Sí, acá, tranquila. como 70% están en el horizonte 1, porque es muy difícil tener innovación, hablar de innovación cuando tú tienes que, tu empresa tiene que estar viva hoy. Entonces, por ejemplo, en un programa de innovación que tenemos, que va a abrir la próxima semana, que se llama Gerdau Open Innova, FSAL de Fábricas de São Paulo. Entonces, fábricas de San José, Cotia y algunas otras ciudades acá. Y tiene desafíos como logística reversa, pero también de materiales, química, la industria de metalmecánica. Entonces son desafíos muy operacionales, aunque estén interligados con objetivos mayores, como por ejemplo tener más sostenibilidad ambiental, por ejemplo, cuando estamos hablando del primer desafío. Y otro cuando estamos hablando de logística reversa, de tener menos carbono utilizado en esta logística. Pero estamos hablando de hoy, tenemos que hacer esto hoy porque es importante para cortar costos y bueno, hacer más productivo. Creo que en el horizonte 2 tenemos como 20%, 25%. La mayoría de las empresas que son conocidas por hacer innovación tiene estos dos. Son muy pocas empresas que están en Horizonte 3, no sé, 3% a 5%, porque cuando esas empresas tienen que tener un budget muy enfocado en el futuro. Esta empresa no puede tener, si necesito, voy a cortar, porque si corta, no hay horizonte 3, no hay horizonte 2, y por eso la innovación tiene que ser una estrategia, porque no es, muy bonito, tenemos caderas coloridas, sillas coloridas acá, en puffs y coworks, pero ok, ¿qué es esto? ¿Se está vacío? ¿Se no está haciendo nada? ¿Qué es? Es solo costo para todo el mundo. Entonces, yo pondría a las empresas en estos porcentajes. Buenísimo.
Buenísimo. Dale, Pati. No quiero llevarme todas las preguntas. No, y ese programa que abre la próxima semana está abierto ¿es solo en Brasil o está abierto, por ejemplo, a participantes de otros países? Si hay alguien de Chile que nos está escuchando, de Colombia, Sí. Argentina, Uruguay, Bolivia, y si pueden participar. Sí, el programa es global y vamos a tener conexiones con muchos ecosistemas de innovación por toda Latinoamérica y también el mundo. Las informaciones van a estar tanto en portugués, pero también en inglés. Y creo que vamos a tener el lanzamiento en la próxima semana. Entonces, están todos invitados, no solamente startups, pero también empresas y pesquisadores. Yo sé que esto es un portuñol, no lembro cómo se... Tranquila. También falamos portuñol. Aquí es el idioma oficial del podcast, es portuñol. Maravilloso. Entonces, pesquisadores que hacen pesquisas con universidades o otras instituciones también puedes inscribir. Entonces, esa es una oportunidad, aunque la empresa no tenga el producto en el mercado. Y sí, mucho más startups que están ligadas con química, con aço, steel, logística y nuevos materiales y también digitalización en general, industria 4.0, twin digitals que algunas empresas utilizan. Entonces, todas las soluciones que están interligadas en esos asuntos pueden participar. Fantástico. Y toda la información estará la próxima semana en la página de PIT, en la web de PIT. Sí, tanto en nuestro sitio, pero también en nuestras noticias, entonces en nuestras redes sociales. Y bueno, entonces en pocos días podrán inscribir. Eso, te pido, Bruna, por favor, que cuando esté en el mismo post de este programa en LinkedIn, puedas colocarlo como comentario cuando esté la noticia, la información disponible, porque creo que es una súper oportunidad para emprendedores que yo creo que en Chile hay varios. Nosotros también tenemos desarrollo, digamos, tecnológico basado en temas químicos, hay varias empresas logísticas. Chile tiene desafíos logísticos por lo extenso que es también, entonces creo que también puede haber una oportunidad ahí. Así que sería súper bueno como información poder compartir eso y a ver en una de esas llega algún postulante de nuestras tierras o de nuestras tierras cercanas. Y de hecho, trataremos de que la próxima vez que haya una postulación, un proyecto, un programa de innovación abierta, las bases también estén en español y no solo en inglés y portugués, porque nuestro objetivo también es que todo lo que ocurre en Brasil esté disponible también para los 400 millones de habitantes que vivimos en este mismo continente y que hablamos español. Entonces, que estemos más cerca, ¿vale? Oye, Bruna, gracias por esa información primero. Y yo te quería llevar un poco también a la situación de cómo has medido, ya que hablaste tú de indicadores, el impacto que tiene esto de la innovación abierta y sostenible en las empresas que ya han participado, que tienen historia, digamos, en PIT. ¿Por qué sigue siendo relevante hacerlo? Siempre uno cuestiona a veces si esto es moda, si esto en realidad es una tendencia muy cool, pero poco productiva, poco efectiva para el negocio. Pero hay cifras que me imagino ustedes manejan que avalan de que la innovación abierta es un buen vehículo para hacer buenos negocios. ¿Qué hay de eso en tu experiencia? Bueno, acá tuvimos algunos proyectos
que, por ejemplo, uno está pasando ahora, que se llama Premio Colmeia Bayer. Bayer, esta excelente empresa. Y ellos tienen como desafíos que tanto startups, entonces, tienen desafíos desde embalajes a tratamiento de la agua, de logística, también con plantación que tienen. Ya tuvimos algunas ediciones y estas personas, esas empresas que se inscriben, después se desarrollan en Nexus y ya es la cuarta o quinta edición y la empresa se vio con muchos ganos porque estos desafíos, yo no sé los valores, pero lo cortaron muchos costos y aumentaron la productividad. Vemos acá empresas como Nestlé que hacen estos proyectos con startups con dificultades que a veces son millones de reales que pueden cortar con el uso de innovaciones que pueden estar acá en nuestro ecosistema, pero también pueden estar en otros lugares. Entonces, los impactos que yo veo, tanto costos, nuevas fuentes de receta, pero también en la cultura. En la cultura es muy interesante porque vemos empresas que antes no sabían cómo involucrar otros departamentos y cuando ya conocen los resultados, aunque pequeños, pueden abrazar otros proyectos mayores y ser mucho más fácil, mucho más tranquilo para todos. Y esto ayuda con la rapidez de los proyectos. Y esto para las equipos que están haciendo innovación y tanto quieren hacer nuevos negocios es especialmente importante porque, por ejemplo, se está contratando, haciendo la contratación de una startup y si tiene un gran largo plazo, puede perder todo el proceso para llamar a esta startup, porque la startup tiene muchas cosas parecidas, es pequeña, tiene que vender. Y entonces la cultura cuando está desarrollada también ayuda para que todo sea más productivo, efectivo. Y ahora hablando un poco del escenario que estamos viviendo, no solamente en Brasil, pero internacional, estamos viendo que las empresas están mirando mucho más para el ahora. Entonces, vemos que la recesión económica impacta directamente en innovación y tanto con los budgets que estas empresas tienen para este departamento, pero también cómo miran, quieren cortar costos, quieren tener más efectividad, mucho más do que pensar cómo vamos a ser en el futuro. Entonces, tienes resultados muy diferentes, pero todos se ayudan para que tenga más efectividad. Bruna, y por otro lado, ¿cómo ves tú el impacto en el startup al hacer los proyectos en conjunto con esas grandes empresas? ¿Cómo ves cambios en la forma de actuar de los que están dentro de los startups? Un gran impacto es que tal vez esta parcería es una parcería a largo plazo, es una parcería que una startup necesita de dinero para hacer el desarrollo de la tecnología, necesita de accesos comerciales para hablar con ciertas empresas, con ciertas personas. Entonces, tener esta empresa
esta áncora ayuda mucho. Entonces, con dinero, con personas, con contactos. Y bueno, también es una grande validación. Si hay una gran empresa hablando con esta startup, entonces esta startup puede desarrollar y tener otros contactos muy más rápidos. Bruna, una pregunta. Los programas de innovación abierta que ustedes están trabajando, que han trabajado hasta ahora, ¿son exclusivamente con grandes empresas? La gran mayoría sí, porque estas tienen la visión de la innovación, pero algunas no. Algunas son con medias empresas que ya ven la innovación como algo importante. Pero sí, la mayoría son como grandes empresas o multinacionales. ¿Y qué sucede? ¿Qué le pasa a la empresa mediana que no se mete tanto en innovación? ¿Por qué? Bueno, estas empresas un poco más medianas, la gran mayoría no ve innovación como una parte de negocio, ve como algo bacán, como algo, la maquillaje del negocio. Entonces, sí, somos innovadores, y bueno, pero esto no hace muy parte de lo que hace. Entonces, ok, los contactos comerciales son mucho más importantes, no tengo tiempo, no tengo dinero para innovación. Entonces, es una cuestión de no tener estrategia, de no mirar como, mira, yo tengo tantos proyectos, tienen que estar conectados con mis objetivos estratégicos, qué quiero hacer. Y como no ven esto conectado, no ve esto en otras empresas, solo grandes empresas están haciendo esto. Entonces no ven esto en tu realidad. Entonces eso es muy, muy común de pasar acá. Acá también pasa algo similar. Pero claro, ahí, claro, la duda es, a dúvida es, ¿a empresa mediana puede subsistir si no hace innovación de algún nivel? No estoy diciendo que tiene que ser el más disruptivo, ni la innovación de mayor incertidumbre, riesgo, pero ¿cuánto más va a vivir esa empresa? ¿Cuánto más sustentable puede ser si sigue haciendo lo mismo que ha hecho en los últimos 5, 10 o 20 años? Esa es la pregunta, por un lado. Es una situación, pero la otra es, efectivamente, no tienen muchos recursos para hacerlo. Recursos de personas, recursos financieros y tiempo y tecnología, tal vez. ¿Cómo hacemos eso compatible? ¿O están destinadas a morir? No están destinadas a morir. Y bueno, como hablé, tiene que ser una estrategia. Y bueno, si no tienen recursos, por ejemplo, para tener personas solo para esto, un budget solo para esto, puedes entender que esto hace parte del trabajo. Bueno, muchas empresas ahora no ven los departamentos de innovación apartados de los otros. Entonces sería más como parte de tu trabajo, ser parte de estos proyectos. Y bueno, estas empresas que no están haciendo ninguna inversión en innovación o estrategia, ¿qué pasa? Que muchas veces pueden empezar proyectos que no hacen proyecto por proyecto, vamos a decir así. Entonces, empieza un proyecto ahora, hago esto, pero no tienen la estrategia, no saben para dónde está yendo. Y cuando ve, el mercado ya cambió. Muy, muy común de tener grandes empresas, por ejemplo, de tecnología, que empiezan un software, un hardware, desarrollan toda la parte de tecnología, hace todo esto dentro de casa muchos meses con muchas personas,
pero cuando va a ver, el mercado ya pasó el tiempo. Entonces, y esto es mucho dinero, entonces se parece que una media empresa, no una pequeña empresa, es un diferencial, pero es importante porque necesitas saber por qué está haciendo esto. Entonces, un ejemplo acá de una empresa que hace como softwares personalizados y quieren tener más productos de prateleira, como son productos prontos para el mercado. Y antes estaban desarrollando y viendo, ok, vamos a buscar clientes que pueden comprar y sí pueden poner en inversión para que continuemos desarrollando la tecnología. Pero esto es muy arriesgado porque pueden no tiene muchas personas haciendo con productos complejos. Entonces, si tiene pocos recursos, pueden tener parte de este tiempo y el tiempo de las personas trabajando en la empresa es muy importante porque ¿qué pasa? Es que a veces hay el departamento de innovación y habla con las empresas, los departamentos de negocio y estas personas no tienen tiempo para hacer porque están enfocadas en sus actividades y no tienen los méritos por hacer innovación. Es siempre como algo más, no me trae esto porque ya tengo tantas cosas para hacer. Y bueno, de nuevo, esta cultura de tener parte de la innovación como una cosa importante para todos. Entonces, sería una media empresa, no va a morir. La innovación va a ayudar con la estrategia de dónde poner esfuerzos y puedes hacer esto con pocos recursos que ya tienen, no ser solamente personal, pero también pensar en ahora, pero en medio y largo plazo. De hecho, eso tengo la sensación que no pasa solo en las medianas, eso pasa también en las grandes empresas cuando está muy centralizado en el área de innovación, que en general son equipos pequeños, y cuando no se permea la innovación, no se desarrolla una cultura de innovación, pasa eso, cuando vas a habilitar un proyecto o buscar un partner dentro de la organización, me estás trayendo más trabajo ya, no quiero involucrarme y eso no solo veo, Boris, no sé si estás de acuerdo, en las medianas. Por la experiencia que nosotros tenemos acá en Chile, yo creo que también en Latinoamérica, en otros países pasa esto. Por eso es uno de los puntos que dijiste clave, el impacto que tiene trabajar con startups en la cultura. Cuando yo voy a implementar desde innovación, con recursos humanos, con marketing, con negocios o con finanzas, que tengan todos más o menos una visión pareja, por lo menos ya tengan este bichito, este ADN de la innovación, porque los proyectos no lo hacen el de innovación, el proyecto se despliega con las otras áreas de las empresas. Sí, estoy de acuerdo en lo que dice, me tocó vivirlo también y además genera, yo creo que un problema desde el punto de vista organizacional cuando está todo centralizado en un par de personas o en un área, y es que nadie se siente responsable de eso, porque la responsabilidad es de esas 3 personas, no mía. Entonces, eso hace muy difícil que permee, y por otro lado, el no tener conciencia o cultura de innovación te hace perder oportunidades, porque hay muchas cosas que hacemos que son innovativas, que tienen mejoras de proceso y que no las reconocemos como tal. Y por lo tanto no las identificamos, no las premiamos, no incentivamos que ocurran, no las comunicamos, difundimos al resto de la organización que también pueden servir. Y eso hace que finalmente uno tenga una percepción de que no es tan innovador o de que no tiene mucha habilidad para innovar, cuando en realidad sí hay.
no en todos, tal vez no en una dimensión del nivel disruptivo, a veces sí, pero ni siquiera habiéndolo uno es consciente. Y al no ser consciente no existe en la conversación de innovación. Entonces es como, ¿para qué vamos a innovar? Nosotros siempre hemos hecho lo mismo, no tenemos resultados, eso es pérdida de tiempo, es pérdida de recursos, pero en realidad no saben que tienen resultados, no los han identificado y por lo tanto se pierden un poco en ese mapa del día a día de la organización. También me tocó vivirlo, también me tocó reconocerlo. Quiero haberte conversado un caso que a mí me llamó mucho la atención de personas que trabajan en áreas muy rutinarias, áreas de compras, áreas de contabilidad, que uno dice, bueno, ¿cómo vas a ser innovador en un área de contabilidad? Digamos? Es como la pregunta. Pero en realidad hay muchas formas de optimizar los procesos. Por ejemplo, yo me encontré con un par de casos en que procesos que duraban varios días se podían hacer en pocos minutos. Entonces, y casos que la gente no la reconocía, solo esa persona conocía su mejora de proceso y ahí se quedó, digamos. Pero efectivo, hay un tema cultural relevante. Y aquí una pregunta para ti, Bruna. Cuando te encuentras con startups, cuando vas a conversar con las startups, también a veces los emprendedores tienen una visión un tanto ideal, idílica de cómo es la relación de la innovación, de que esto es muy de post-it, muy de coworks, mucha zapatilla, tenis, pero poco de concreción, de resultados. ¿Cuánto aprende o cuánto crees tú que han aprendido los emprendedores, los innovadores de startups en esta relación con las empresas? Porque, claro, en la empresa que están más acostumbrados probablemente a medirse por resultados financieros, a conocer la evolución de su negocio con indicadores duros. Y la startup es como que estuviera como flotando en el aire, como en la magia de la innovación, pero poco aterrizado en resultado. ¿Cómo ves ese estado de ánimo y ese aprendizaje? Sí, bueno, es común ver este tipo de emprendedor acá cuando se llega el programa Lab de acción. Y, por ejemplo, ellos tienen que enviar algunas actividades, bueno, porque tenemos como algunas entregas para hacer para que pueda tener ese desarrollo de la idea. Y algunas veces tenemos el trabajo de quedar lembrando a estos emprendedores, tiene que enviar, pero el mundo real, estas personas se olvidan que el mundo real nadie va a quedarse hablando, por favor, enfoque en tu negocio, hace que esto sea viable. Y entonces esas personas, cuando llegan a una parte que necesitan vender y saben que nadie va a vender por ellos, que ellos tienen que hacer eso, tienen que enfocar y que lo más, la persona que quiera más tener suceso es tú y no otras empresas, ellos tienen como, ok, no tiene magia la innovación, es solamente vender. Y sí, bueno, tenemos todo ese ecosistema para ayudar. Y cuando voy a hablar con grandes empresas, la mayoría ya en este estágio ya sabe, ya está vendiendo, pero que a veces miran para las grandes empresas, esperan que las grandes empresas tengan todo lleno con innovación. Entonces, saben cómo contratar a la startup, saben que es una startup y no una grande empresa.
Y esto pasa, por ejemplo, con el departamento de compras que hablaste, porque algunos departamentos no saben cómo contratar las startups, quieren tratar como una gran empresa. Entonces, es un contrato de 4 años y por esto vamos a hacer una investigación de regularidad fiscal por 90 días y después vamos a hacer esto y después vamos a pagar después de tanto tiempo, de 90 días. La startup no puede hacer esto. La startup necesita hoy, necesita rápido. Y entonces este choque de las culturas y también la expectativa de las startups que sea muy simple, que sea solamente voy a poner mi producto, mi servicio, la gran empresa va a entender, van a pagar y voy a tener un gran cliente, un gran mercado, voy a hacer palestras por este caso y todos. Entonces, vemos que la realidad puede ser un poco más dura y que todos están aprendiendo, no solamente las pequeñas, las grandes más están aprendiendo cómo hacer porque es difícil mover un gigante mucho más que mover un pequeño equipo que está todo involucrado en hacer este suceso. Así es, así es. Y bueno, antes de, nos quedan poquitos minutos, una pregunta muy rápida y cuéntame, porque tú hablaste algo que es crucial en cualquier negocio. Un negocio que no vende no existe. Es imposible. ¿Cómo ves tú o cómo es el diagnóstico que tú tienes de la capacidad de vender en las startups que tú has conocido? Algunas empresas están muy enfocadas en desarrollar el producto y servicio primero. Bueno, cuando estamos hablando de software, de hardware, esto hace un poco más de sentido, pero no tanto, porque como el hardware necesita una gran inversión, entonces a veces tiene que buscar inversión antes para tener un producto, para hablar con el cliente. Pero hay startups que están con un gran equipo, no vende, el founder está buscando inversión y todo eso está totalmente incorrecto. Entonces, tener estas primeras ventas y estos programas como Innovación Abierta van a ayudar en estas etapas. Entonces, sí, vender el máximo objetivo y otras cosas, otros tipos de dineros no son como complementares. Si tu empresa necesitas mucho de solo inversión para estar de pie, algo está muy errado. Necesitas pensar en tu estrategia de cómo poner esto en el mercado, cómo tener al menos una POC, una prueba de concepto paga por alguna empresa. Entonces aprovechar de las oportunidades y también empezar a tener este departamento, los founders, todos juntos mirando el mercado, porque es muy importante. Sin esto, va a quedarse siempre patinando, haciendo, y cuando ves, ¿dónde estoy? Estoy acá 5 años desarrollando este software que nadie precisa más. Pasó Ese el es el gran timing. problema. Como El dice gran en Chile, pasó la vieja. Exacto. Hoy estamos terminando, Pati. Te dejo el micrófono a ti. Te doy las gracias, Bruna, de mi parte por esta conversación. Y nada, lo esperamos en el próximo capítulo, la próxima semana. Pati, te cierra el programa, ¿le parece? Me parece. Bruna, muchísimas gracias. Esperamos vernos muy pronto, en abril, en Porto Alegre. Y también vamos a dejar todos invitados a ir en agosto, en el Innovation Week. Espero también armar acá una delegación chilena para que vayan a conocer el parque, que de verdad es increíble todo lo que pasa ahí, y yo creo que es una muy buena instancia en agosto para conocer. Y
y que dejemos después, como dijo Boris, la información para que pueda participar en ese programa de innovación abierta, para que startups que que nos siguen en YouTube, en Spotify, en LinkedIn, que puedan sumarse, porque de verdad, como dices tú, es una puerta de entrada, es una muy buena opción para validar sus productos, para ingresar al mercado y no seguir ahí patinando y perdiendo el timing, porque ya deja de ser innovación si es que no llega a tiempo, si no soluciona tu problema cuando lo necesitas, ya puede ser muy bien hecho, pero ya no sirve más. Así que esto, muchas gracias. Gracias a Boris por acompañarnos, y a todos que nos están viendo, escuchando. Y hasta el próximo capítulo. Un gran abrazo. Gracias, Bruna. Gracias, tengo un buen día. Corinthians, ¿ah? Nada de Flamengo. Disculpa. Chao, chao. Chao, chao. Chao.